Así que, bueno, sin más preámbulos, hoy tenemos Cena del Señor también, así que vamos a poder disfrutar de este tiempo, de este recordatorio muy importante, recordar el Evangelio permanentemente. Pero sin más preámbulo vamos a leer Primera de Timoteo. Busquemos primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Usted se preguntará por qué José leyó ese pasaje en Hechos, como que parecía descolgado a toda la dirección de la alabanza, pero en realidad se lo pedí a los hermanos de la dirección especialmente porque es ahí, en ese contexto, donde Pablo conoce a Timoteo. En realidad es muy posible que ya lo conociera, porque Timoteo era parte de los hermanos, de los miembros de las iglesias en Galacia. Entonces Pablo es muy posible que en otro de sus viajes le haya predicado a Timoteo, lo haya discipulado y entonces ya lo conocía, y ahí, capítulo 15, 16, es cuando Pablo lo incorpora a su equipo misionero, muy importante. Y lea lo que pasa después de eso, segundo viaje misionero de Pablo. Pero hoy vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones en la primera carta de Timoteo, y ahora vamos a explicar por qué. Todo tiene un porqué. No es que a Germán se le ocurrió un día, abrió la Biblia y apareció primera de Timoteo, estaba ahí, pero hay un porqué. Así que leemos primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Este es el saludo que Pablo hace a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre Celestial, te pedimos en esta mañana que nos ayudes, por favor, por medio de tu Espíritu a empezar esta carta, pero también a que tú prepares nuestros corazones a lo que va a seguir los siguientes domingos en esta carta, Señor. Sin duda es una de las cartas más preciosas que tú le has dejado a tu iglesia para saber cómo vivir como iglesia, cómo ordenarnos como iglesia. Y damos gracias porque sin duda providencialmente nos ha llegado a nosotros, Señor, y rogamos que conforme vamos avanzando en cada uno de los pasajes, Señor, tú nos ayudes, por favor, a no solamente entender lo que dice tu palabra, sino también a obedecerla, porque queremos, como cantábamos, queremos amarte más, y la forma de amarte más es conociéndote más, y la forma en que nos has dejado para conocerte es tu palabra. Y por eso, Padre, rogamos que tú edifiques tu iglesia por medio de tu palabra. Y si hay personas aquí que no te conocen, Padre, también pedimos sobre ellos tu misericordia, que tú hables a sus corazones, que rompas el duro suelo que hay en nosotros. Estando en incredulidad, estando en oscuridad, te rechazamos, y por eso, Padre, necesitamos que tú obres ese milagro de salvación en esos corazones. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En todo el mundo los gobiernos se rigen por leyes. Nosotros, de manera municipal, tenemos leyes municipales, leyes de tránsito, leyes que como ciudadanos estamos obligados a respetarlas. Usted no puede hacer lo que quiera. Es así. Infringir leyes representa condenas de todo tipo, ¿no? Dependiendo del grado de infracción. Lo mismo pasa a nivel laboral, por ejemplo. Hay contratos laborales que presuponen ciertos derechos, ciertas obligaciones que tienen tanto los trabajadores como los empleadores. Hay normas, hay reglas. Incluso incurrir en faltas sobre estas cosas debería ser algo que el mundo condena, que la sociedad condena. En otras instituciones, por ejemplo las fuerzas públicas, tienen sus normativas
que los efectivos de las fuerzas públicas tienen que respetar. Hay normas en todos los ámbitos. Los sectores gubernamentales tienen sus códigos de conducta, las instituciones bancarias tienen órdenes, normas similares, y así todo, de alguna manera, en forma permanente, a veces inconsciente, no nos damos cuenta, pero tenemos que obedecer normas y reglas, tenemos que respetarlas. Incluso cuando usted va a cruzar el semáforo, no lo va a cruzar en rojo. ¿Por qué? Porque está respetando una norma de tránsito. Cuando usted va al supermercado y paga por su comida, usted hace algo que es legalmente correcto, pagarla. Usted no va con un papelito que dibujó su hijo en casa y le da el papelito y listo. O no va con la moneda de otro país. Usted va con una moneda que en algunos casos figura de curso legal. Es algo legal. Sin embargo, muchas veces los cristianos, que somos ciudadanos del reino de Dios bajo el señorío de Cristo, nos cuesta tomar conciencia del orden que Dios ha dado a su iglesia para todas las áreas de nuestra vida. No solo en lo individual, no solo en lo personal, sino como cuerpo, como iglesia. El Señor nos ha dado su palabra para que la obedezcamos. No para que se nos ocurra lo que se nos ocurra y vivamos como querramos vivir los cristianos. Por eso durante enero y febrero hemos hecho como un recorrido, y si usted no estuvo aquí presente, están los audios. Hicimos un recorrido acerca de los aspectos de la doctrina de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son las implicancias para el creyente? Pero a partir de hoy vamos a comenzar este recorrido en Primera de Timoteo, que es una de las cartas que se conoce como cartas pastorales. No porque técnicamente Timoteo sea un pastor de esas iglesias, no lo era. Era un delegado, era alguien que Pablo había asignado para ordenar las iglesias en Éfeso. Era un delegado, pero sí con el objetivo de dar orden a las iglesias. Como indica un autor, las cartas pastorales no son simplemente cartas dando consejos a los ministros más jóvenes o manuales de orden de la iglesia. Son las instrucciones de Pablo a sus delegados especiales encaminadas hacia el final de la era apostólica. Estaba terminando la era apostólica, es decir, Pablo ya es un hombre grande, es un anciano, está por morir. De hecho, esta carta se estima que se escribió después del primer encarcelamiento de Pablo y antes del segundo, ahí entre medio, en un tiempo donde se estaba dando esta transición al momento en donde los apóstoles no iban a estar más. Imagínense, la iglesia iba a dejar de tener a los apóstoles. Imagínense los líderes de las iglesias. Bueno, ¿qué hacemos? No vamos a tener más a Pablo, no vamos a tener más a Pedro. Juan va a ser el último que va a morir, pero no los vamos a tener más. ¿Qué hacemos? Bueno, Primera de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo son esas cartas pastorales que los apóstoles dejaron, Pablo en particular, dejó a la iglesia para darle orden, para darle un sentido a este fin de la era apostólica y esta transición hacia lo que iba a venir más adelante. La iglesia iba a necesitar instrucciones claras para ese orden, para el gobierno de la iglesia, para cualquier lugar, para cualquier tiempo, y para ello es de tremenda importancia para nosotros, Primera de Timoteo. Muy importante para los cristianos, más en esta época en donde hay tanto desorden en el cristianismo, en donde hay tanto hago lo que quiero, es mi vida, o me manejo como quiero, cuando tengo la palabra de Dios, en donde Dios nos manda. Y en este saludo que vamos a ver hoy, brevemente, vamos a hacer referencia al autor, al destinatario de la carta, que usted lo puede ver ahí, pero también vamos a hablar un poquito acerca del Dios de estos hombres, que es quien los ha llamado, que ahí mismo en versículos 1 y 2 podemos ver. El Dios que llamó a Pablo, que llamó a Timoteo al ministerio y que los ha capacitado a estos hombres para, como dice Efesios, perfeccionar a los santos y para dejarnos a nosotros instrucciones necesarias para la iglesia, inspiradas por su Espíritu Santo. De ahí que hay un encargo, fíjese, capítulo 4, lo vamos a ver más adelante,
capítulo 4, versículo 6, Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, o sea, toda la carta, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseñas a los hermanos, y está la contrapartida, capítulo 6, versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa, eso es lo opuesto, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, etc. Las palabras de la fe, de las que habla acá, la buena doctrina que ha seguido Timoteo, la doctrina que es conforme a la piedad, las sanas palabras, todo esto Pablo lo usa en sus cartas, principalmente en 1 de Timoteo, lo usa para hablar del Evangelio. Por lo tanto, la idea de nuestro sermón de hoy es que el Evangelio olvidado en la iglesia es la manera de introducir errores, mientras que la fidelidad y esperanza en Él es la forma de corregirlos. Repito la idea, el Evangelio olvidado en la iglesia es la manera de introducir errores, mientras que la fidelidad y esperanza en Él es la forma de corregirlos. Por eso Pablo, ahí mismo, rápidamente, fíjese capítulo 1, versículo 19, no nos vamos a ir mucho más de la primera carta de Timoteo, le dice, versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿De qué manera? Versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Capítulo 3, versículo 9, a los diáconos, el requisito a los diáconos, uno de los requisitos, dice versículo 9, es que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí mismo, capítulo 4, versículo 6, lo hemos leído, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Capítulo 5, versículo 8, porque si alguno, y está hablando de manera práctica acerca de cómo ayudamos a los que necesitan, en particular a las viudas, dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Capítulo 6, versículo 12, está ya terminando, le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, etc. Y al final le dice, versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Las palabras de la fe encomendadas y todas las referencias estas que hemos leído hablan del Evangelio. Y por eso dijimos, el Evangelio, cuando es olvidado en la iglesia, es la fórmula perfecta para la introducción de errores en la iglesia. Y por lo tanto, lo otro, mantenerse arraigado, afirmado en la fe, en las palabras de la fe, que es el Evangelio, es la forma de no solo cuidarnos, sino también de corregir los errores en las iglesias. Y por eso Pablo escribe 1 de Timoteo, para mostrar un evangelio que es anunciado, que es enseñado, que es afirmado por los ministros en las iglesias, pero también un evangelio que da orden, que da coherencia a la vida de la iglesia. Y por eso Pablo dice en capítulo 3, versículo 14, le dice, esto te escribo, la carta, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo,
sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tremendo. Este es el objetivo de Pablo. Pablo quiere que Timoteo se mantenga firme, que se mantenga firme en estas cosas. Y por eso, veamos en primer lugar el autor. Bueno, ya hablamos de Pablo. Y si tuviéramos que hablar de Pablo, estaríamos varias mañanas. No nos va a alcanzar. Simplemente hagamos observaciones simples ahí a versículos 1 y 2. ¿Quién escribe? Pablo. ¿A quién le escribe? Fíjese, a Timoteo. ¿Cómo se presenta Pablo? Como apóstol de Jesucristo. ¿De qué manera llegó a ser apóstol? Lo dice ahí, por mandato de Dios y de Jesucristo. Pablo no se autoproclamó apóstol. Pablo no pasa como hoy, ¿no? Muy diferente. Fue por mandato del Señor. Usted recuerda cómo Jesucristo lo llamó en el camino a Damasco. No es que Pablo andaba buscando a Jesucristo, al contrario, estaba persiguiendo cristianos, estaba matando cristianos. Y Pablo fue interceptado en el camino a Damasco por nuestro Señor. Entonces, por mandato. ¿Cómo describe a Jesucristo? Fíjese, como nuestra esperanza y nuestro Señor. ¿Cómo describe a Dios el Padre? Como nuestro Salvador y nuestro Padre. ¿Cómo describe a Timoteo? Como verdadero hijo en la fe. Y finalmente, ¿qué agrega Pablo ahí en su saludo? Como un deseo a Timoteo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, como toda carta, comienza así, con un saludo que tiene al autor, al destinatario y el saludo en sí. Pablo, obviamente, de manera precisa, de manera intencional, agrega verdades de nuestra fe en el saludo, que en ocasiones refleja la situación o alguna necesidad del destinatario. Por lo general, Pablo hace eso en los saludos. Acá no parecería, pero otras veces Pablo se anticipa a algo que va a desarrollar en el cuerpo de la carta. Si usted tiene tiempo en su casa, 15, 20 minutos, o sea, menos de lo que dura su serie preferida, puede leer toda la carta de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, y va a darse cuenta el por qué este saludo. Porque acá menciona Pablo su oficio, su autoridad, como apóstol, aquel de quien él es apóstol, apóstol de Jesucristo, y la base de su apostolado, por mandato de Dios. Pablo está escribiendo siendo consciente de su autoridad. Él es el vocero del Señor y por eso pone este título al principio. Y ahora vamos a ver por qué pone este título al principio, siendo que Timoteo es un verdadero hijo en la fe. ¿Qué necesidad había de poner este título de apóstol al principio? Como dijimos, 1 Timoteo fue escrita ahí entre el primer encarcelamiento. Si usted se fija en Hechos 28, el primer encarcelamiento fue bastante amigable. Estaba con arresto domiciliario, diríamos, Pablo. Y había hermanos que lo podían visitar, tenía ciertas libertades. Después quedó libre, ahí escribió, no hay una fecha exacta de redacción de esta carta y no hay un acuerdo incluso si se escribió primero Tito o Primera de Timoteo o al revés, o si se escribieron las dos juntas, posiblemente las dos juntas porque tienen similitudes de palabras. Lo cierto es que sí fue escrita obviamente antes de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, si usted la lee también le va a tomar 15 minutos. Segunda de Timoteo sí habla de que Pablo está preso de nuevo. Este es el segundo encarcelamiento, del cual fue mucho más duro para Pablo y del cual finalmente va a terminar siendo martirizado. Pablo va a morir. Y de esto estamos hablando 5 o 6 años, no mucho más de este momento. Por lo tanto, estamos ante un apóstol, Pablo, que ya tiene una edad avanzada, dijimos, posiblemente débil en su salud. Imagínese años de ministerio en sus espaldas y todas las cosas que pasó Pablo, ¿no? En 2 de Corintios describe un poco eso, las duras circunstancias que tuvo que pasar Pablo. Pero Pablo no usa como excusa estas circunstancias,
nunca lo pone así como, miren hermano, la estoy pasando re mal y nada, voy a tener que frenar con el ministerio, porque no, él sigue adelante, él prosigue la meta, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, él sigue adelante, no le importan sus circunstancias, está preocupado de cómo las cosas, la obra de Dios iba a seguir a futuro. Pablo no usaba la providencia de Dios o la soberanía de Dios como una doctrina que exime al cristiano de la diligencia por la obra del ministerio. Él sigue adelante, no le importa nada. Y de hecho exhorta ahí a su colaborador sobre el final y le dice: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la batalla del Evangelio. La buena batalla de la fe está hablando del Evangelio. Seguí adelante, pelea, porque esto, como decimos a veces, el ser cristiano no es andar de picnic. No, mi hermano, si usted mañana lunes va a comenzar la semana, se va a dar cuenta, si usted es un verdadero cristiano, que hay una batalla de la fe. Hay una batalla de la fe. Y es notable, no solo afuera, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito también, es notable que los peligros que generan la ocasión de esta carta son peligros internos en la iglesia. No son los peligros de afuera. Son los peligros que pasan adentro de la iglesia. Y de hecho, si usted recorre todas las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, se va a dar cuenta, incluso Hebreos, se va a dar cuenta que los mayores peligros para la iglesia no están desde afuera. Porque si usted tiene una correcta comprensión de lo que significa la depravación total del hombre, que el hombre está completamente muerto en sus delitos y pecados, va a mirar de otra forma el mundo que lo rodea. Pero los peligros reales es dentro de la iglesia, en donde hay personas que piensan que son cristianos, pero son, como dice Pablo a los Corintios, son enemigos de la cruz. Enemigos de la cruz, porque no quieren saber nada con el Evangelio y los sufrimientos del Evangelio y pretenden vivir un cristianismo mucho más liviano. Por eso Pablo le dice que ahí en 4, 15 y 16, que tenga cuidado de él mismo y de la doctrina. Le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, los peligros que más afectan a las iglesias y que de hecho generaron todas las cartas que vemos en el Nuevo Testamento fueron peligros internos. Y 1 Timoteo obviamente no es la excepción en este caso, como vamos a ver. Pero veamos en segundo lugar, versículo 2, Pablo escribe a Timoteo. Este es el destinatario. Su nombre, Timoteo, es hermoso, yo no lo sabía. Significa el que honra a Dios o el que adora a Dios. Este es Timoteo, que como leyó el hermano ahí en Hechos, un hombre que Pablo conoció ahí en Listra, en la zona de Galacia, hijo de un padre gentil, una madre judía. Él era creyente, de hecho lo dice ahí, Hechos 16, se nos dice: después llegó Pablo a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo. Era un discípulo, era alguien que seguía a Jesús, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Su mamá era creyente y de padre griego. No dice que era creyente, dice padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Tenía buen testimonio. No solo era un discípulo que seguía a Jesús, sino que el resto de los hermanos podían dar testimonio de su fe. En la segunda carta de Timoteo se nos dice que las encargadas, hermoso eso también, y eso es un paréntesis práctico, las encargadas de llevar a la fe y discipular a Timoteo fueron su mamá y su abuela. Paréntesis práctico, si hay en la familia las mujeres creyentes, las abuelas tienen como una carga de responsabilidad en el caso de que los padres no sean creyentes. Si los padres son creyentes, háganse cargo. Pero si hay abuelas que son creyentes y sus padres no, discipulen a sus nietos. Hermoso. En la segunda carta de Timoteo habla de eso. Timoteo se unió a Pablo, lo vimos ahí en Hechos, como colaborador. Recorrió casi toda la zona del mar Egeo,
que es la parte más oriental de Grecia, plantando iglesias con el apóstol Pablo. Estuvo en el primer encarcelamiento, estuvo presente ahí, pero también sirvió de emisario para Pablo. Timoteo llevaba las cartas hasta que fue obviamente asignado, como dice el versículo 3, asignado que se quedase en Éfeso, cuando Pablo fue a Macedonia. Llevó las cartas de los tesalonicenses, por lo menos llevó una de las cartas a la iglesia de los Corintios. Ahí debe haber sido difícil, me imagino, la iglesia de los Corintios la dejó ahí en la puerta y salió corriendo. A los filipenses, incluso alguna de ellas Pablo lo menciona como coautor de esas cartas. Muy interesante. Pablo le tenía un gran aprecio a este hermano, realmente lo quería, y le dice ahí que él es un verdadero hijo en la fe. En 1 Corintios 4:17, no lo busque, pero si está anotando, anótelo. Dice: por esto mismo, le dice a los corintios, os he enviado a Timoteo, escuche, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Filipenses 2:19-22 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, de nuevo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y escuche lo que dice de Timoteo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero, y está haciendo lo opuesto, pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Precioso. Imagínense que Pablo esté diciendo algo así de un discípulo. 1 Corintios 16:10 dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él, y acá está el énfasis, él hace la obra del Señor así como yo. Timoteo hace la obra del Señor así como yo. O sea, pronto, acá en 1 y 2 de Timoteo, pronto yo voy a estar, ya no voy a estar. Estoy pronto a mi partida, pero este hombre hace la misma obra que yo hago. O sea, confíen en Timoteo porque él hace la obra como yo. Y aquí Pablo lo menciona como verdadero hijo en la fe. Y esto nos habla del Evangelio, ¿no? Un verdadero hijo en la fe habla del Evangelio, porque la verdadera fe se ve en la verdadera vida de un verdadero hijo de Dios. Es el Evangelio actuando, una fe, como va a decir en capítulo 1, versículo 5, una fe no fingida. En capítulo 1, versículo 5 también, pero de 2 de Timoteo dice lo mismo, que su fe no era fingida, no era una fe con hipocresía, era con franqueza. Timoteo era un hombre confiable, el Evangelio había actuado en él. Timoteo no se había olvidado del Evangelio y por eso la iglesia podía confiar en este hombre, que los errores se iban a corregir conforme él se iba manteniendo en fidelidad y en la esperanza de este Evangelio. Esta frase no es algo al aire. No es algo al aire, es aplicado también a las personas. Si usted y yo, mi hermano, olvidamos el Evangelio, es muy fácil que caigamos en el error. Si usted es un hijo de Dios, el Señor lo va a cuidar y aún en el error lo va a traer a Él. Pero si usted olvida el Evangelio, es muy fácil caer en confusión, en el error, en no entender o estar confundido en ciertas cosas. Mientras que uno se aferra al Evangelio, se aferra a quién es Jesucristo, se aferra a la obra perfecta de Cristo hecho por el pecador, entonces uno puede empezar a corregir ciertas cosas de su vida. ¿Dónde encontramos el Evangelio? En su palabra. Estamos hablando de su palabra, las palabras de fe que Pablo menciona. Y él le dice, tú eres un verdadero hijo en la fe. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido Pablo le dice esta frase? Bueno, dijimos, es posible que la expresión esté hablando de que Pablo efectivamente le predicó el Evangelio y que
Timoteo haya llegado a la fe por el ministerio de Pablo, que Pablo lo haya discipulado incluso. Ese es el sentido de gnesios teknon, es la palabra de hijo en la fe. Nadie, y esto es a manera práctica interesante, porque los cristianos no se discipulan a sí mismos. Ningún cristiano se discipula a sí mismo. Siempre hay un mentor, siempre hay alguien a quien seguir. No, yo sigo a Jesús. Está como los corintios, ¿vio? Yo sigo a uno, a otro, yo sigo a Jesús. Pero todos los cristianos necesitan a alguien que los discipule. Es muy difícil, es muy raro. Yo diría, no existe el cristiano que solamente con su Biblia, en su casa, encerradito, siga a Cristo. Necesita. Y Timoteo tenía a Pablo. Bueno, un privilegio, ¿no? Tenía a Pablo. Pero todos los cristianos necesitamos alguien que nos mentoree, alguien que nos guíe. Y uno tiene que reconocer, es parte de ser humilde delante del Señor y dejar a un lado el orgullo de uno y decir, y necesito crecer en estas áreas, en esto, en aquello. Necesito a alguien que me enseñe cómo leer la Biblia, cómo corregir los errores a la luz del Evangelio. Muy importante. No podemos discipularnos a nosotros mismos. Y Pablo, fíjese, pone a este hijo como ejemplo de lo que es un verdadero hijo en la fe. Muestra la autenticidad de Timoteo y firma esto para las iglesias en Éfeso, para que consideren que esta carta y sus implicancias tienen autoridad y que Timoteo tiene autoridad, porque Pablo le está delegando autoridad a Timoteo. Entonces estos dos versículos, si usted los lee, se va a dar cuenta que usa también, yo lo tengo marcado acá en azul, pronombres en plural. ¿Se ha dado cuenta? Dice, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Y después en el saludo final dice, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pronombres en plural, diciendo que Pablo y Timoteo tienen el mismo Dios, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador. Y ese es nuestro tercer punto, el Dios de estos hombres, que por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, Pablo es apóstol. Y después el saludo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Acá en la Biblia no tenemos, y no lo busque, no lo va a encontrar, las circunstancias que llevaron a Timoteo a ser un verdadero hijo en la fe. ¿Cómo se convirtió? No sabemos. Sabemos eso en Hechos 16, que él estaba ya siendo un discípulo. Pero su conversión, como la de cualquier creyente, es iniciativa de Dios. Es iniciativa de Dios. Dios es el que da el paso para salvar al pecador. No es uno. El verdadero creyente, y podemos charlarlo después, pero nadie va a decir, no, yo busqué a Dios, o yo. No, fue Dios el que tuvo la iniciativa. De hecho, la Biblia dice que ahora el creyente ama a Dios porque Dios le amó primero. Si usted ama a Dios, amén. Y gloria a Dios por eso. Pero sepa que no es un amor nacido de usted, sino que Dios ha derramado su amor en su corazón y ahora ama a Dios. Y esto le pasaba a Timoteo. Por eso es nuestro Salvador, nuestra esperanza. Y posiblemente, claro, en Éfeso habría personas en las iglesias que no eran creyentes, que no tenían esta fe genuina, y por lo tanto Dios no era ni su Salvador ni Cristo su esperanza. Esto también Pablo siempre lo tiene en cuenta en las cartas, y de hecho le va a decir, ¿no? Quien rechaza la autoridad de Cristo y de su palabra, se va a ver evidente. Y uno, de manera también práctica, uno tendría que tener ese cuidado de no decir ligeramente a una persona hermano.
Porque si uno no conoce a una persona, tiene que tener ese cuidado, ese tacto de decir, de conocer el nombre, por lo menos. Y no ligeramente decirle hermano, porque posiblemente no conozca el Evangelio. Y por eso Pablo escribe esta carta y pone este fundamento. Hay gente acá en las iglesias de los Efesios que enseña falsedades, hay gente ocupada en tonteras, hay gente que genera disputas, hay gente que va tras sus planes y no los planes de Dios en el Evangelio. Cuidado, le dice a Timoteo, cuidado, tenés que poner orden en las iglesias porque hay de estas cosas dentro de las iglesias. John MacArthur dice acerca de esto, un verdadero hijo en la fe no solo es salvo, sino que también no es un desertor, es un siervo, es alguien que persevera en la sana doctrina, que tiene como norma de vida la obediencia a Dios, que tiene el valor de sostener sus convicciones. Es un verdadero hijo en la fe. Y termina diciendo en esa frase, se requiere de un pez vivo para que pueda luchar contra la corriente. Se requiere de un pez vivo para que pueda luchar contra la corriente. Dios salva al pecador por medio del Evangelio. Dios mora en el creyente por medio del Espíritu Santo. Y ahora el creyente, bajo la autoridad de Dios, vive su vida para Él. Este es un verdadero hijo en la fe. Y tal como Timoteo necesitamos, sin duda, la gracia, la misericordia y la paz del Señor para afrontar esta buena batalla de la fe. Timoteo lo iba a necesitar. Timoteo iba a necesitar esto para las situaciones que se iban a presentar en las iglesias en Éfeso. Es un error pensar que esta gracia, misericordia y paz la necesito solamente para mi salvación. No. Bueno, sin duda es así. ¿Sí? Si usted es un verdadero hijo en la fe, se va a dar cuenta que usted ha sido salvado por gracia, ha sido salvado por la misericordia de Dios y como resultado de eso, ahora usted tiene paz con Dios y está bien con Dios. Pero a lo largo de mi vida necesito gracia, misericordia y la paz de Dios. En Cristo Jesús. Necesitamos la guía de Dios. Necesitamos su sostén. El cristiano que niegue esto, bueno, está errado en algún punto. Necesito las fuerzas que vienen de Dios. Pero de parte nuestra es responsabilidad, sí, obedecer, reconocer la deidad de Cristo, reconocer su autoridad para mi vida y para la iglesia. Y ese era uno de los errores en los Efesios. Los Efesios habían creído en Cristo, pero ahora hacían la suya. Vivían su vida, vivían como querían. Un error, ¿no? Creer que soy cristiano porque hice, no sé, una oración o porque voy a la iglesia. Bueno, entre los Efesios había gente que pensaba que podía hacer la iglesia a su manera o vivir la vida de iglesia a su manera. Pero mi hermano, no tenemos ningún derecho. No tenemos derecho, no tenemos autoridad para definir la iglesia y lo que hace la iglesia en nuestros términos. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Por eso Dios ha dejado su palabra, ha dejado su consejo como el medio para ordenar y para gobernar y para guiar a su pueblo. Por eso en estos versículos Pablo tira todo el peso de su autoridad apostólica. Por eso le dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. Y le pide a Dios que derrame sobre Timoteo esta gracia, esta misericordia, esta paz, para afrontar lo que tiene por delante. Pues no son cosas fáciles las que vamos a ir recorriendo en 1 Timoteo y se va a dar cuenta. Tómese 15 minutos en su casa y lea 1 Timoteo y va a decir, wow, tremendo, Timoteo, la que se te viene, Timoteo. Pero no tenemos autoridad para definir la iglesia en nuestros términos. Esta es una introducción apropiada, ¿no? Es una introducción apropiada porque, y yo pensaba, ¿no? Timoteo es un verdadero hijo en la fe.
y Pablo tiene amor, tiene aprecio por Timoteo. Entonces, ¿qué necesidad había de, como decimos en Argentina, de sacar chapa de que era el apóstol? ¿Qué necesidad había? Porque si bien escribe a Timoteo, como toda carta en el Nuevo Testamento contiene principios e imperativos para la iglesia. Siempre es así. Y las cartas en el Nuevo Testamento se leen para todas las iglesias. Llegaría a todas las iglesias de los Efesios. Y entonces todos iban a necesitar reconocer la autoridad de ambos hombres, de Pablo y de Timoteo. Y el Dios que autorizaba su palabra por medio de ellos. Y por lo tanto quienes rechazaban a Pablo en este caso, o quienes, como va a decir más adelante, menospreciaban la juventud de Timoteo, en última instancia están rebelándose contra Dios, porque Jesucristo era el que había mandado a Pablo a ser apóstol, y porque Dios en su gracia y misericordia había salvado a Timoteo, y ahora estaba siendo delegado al ministerio, y que a futuro, como dice en segunda de Timoteo, a futuro Timoteo tendría que hacer lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice: tú pues, hijo mío, de nuevo, esta expresión de cariño de Pablo hacia Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Esto no es, lo dijimos, no es un picnic. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es la tarea que tenés, Timoteo. Timoteo, los apóstoles vamos a dejar de existir. Vamos a ir muriendo, y de hecho ha pasado. Algunos han sido martirizados, otros vamos a hacerlo, y vamos a desaparecer. Esfuérzate en la gracia. Y lo que has oído de mí, que yo lo he oído de Jesucristo, porque Pablo había sido puesto como apóstol por mandato de Jesucristo, esto encarga a hombres fieles. ¿Y se termina ahí? No. Porque le dice al último, para enseñar también a otros. ¿Qué le tiene que enseñar? El Evangelio. ¿Qué le tiene que enseñar? Las palabras de la fe. ¿Qué le tiene que enseñar? La sana doctrina que se le ha encomendado a Timoteo en primer lugar. Esto va hacia adelante, ser fiel en el Evangelio. Por eso dijimos en la idea de nuestro pasaje que el Evangelio olvidado en la iglesia es la manera de introducir errores. Usted quiere una fórmula, ahí la tiene. Deje el Evangelio de lado y los errores se van a meter solos. Mientras que la fidelidad y esperanza en el Evangelio es la forma de corregirlos. Este Evangelio que genera verdaderos hijos en la fe, que genera una piedad verdadera que va progresando, y la piedad es la forma, como vamos a ver más adelante, la piedad es la forma de evaluar los requisitos de las personas que dirigen a la iglesia, pero no solo de los líderes, sino la forma de verlos, cada aspecto de la iglesia, cada aspecto de cómo vivimos como miembros de este cuerpo de Cristo. Y eso lleva tiempo, no es automático, no es algo que podemos verlo de la noche a la mañana, porque la respuesta al Evangelio, el tiempo, la perseverancia en el Evangelio, mostró que en este caso Timoteo, para Pablo, era un verdadero hijo en la fe. No sé cuántos años pasaron desde que Pablo lo convocó a Timoteo para su equipo misionero. Pasaron algunos años. Y ahora le dice, es un verdadero hijo en la fe, es fiel. Y si usted olvida este principio, si usted da por sentado estas cosas y cree que una persona es creyente porque hizo una oración, o porque viene a la iglesia, o porque está de acuerdo con cierta declaración de fe, sin observar el paso del tiempo, le va a estar restando importancia al discipulado con Cristo. Y eso es peligroso, porque posiblemente el olvidar este discipulado con Cristo, este seguir a Cristo,
es olvidar el Evangelio. Uno necesita tomarse tiempo con la gente. Uno tiene que cuidar lo que se le ha encomendado. Uno tiene que cuidar de cometer el error, de meter errores en su vida y en la familia de la fe. Por eso como iglesia pecamos a veces y nos tomamos el tiempo y les pedimos a quienes nos visitan que nos tomemos el tiempo para conocernos mutuamente, para conocer, a ver, ¿qué cree usted del Evangelio? Para que tengamos en claro el Evangelio en la vida de las personas. ¿Se lo ha preguntado? ¿Qué es el Evangelio? ¿Lo ha pensado? Si usted puede responder qué es el Evangelio y puede estar seguro de ello, bárbaro. Si tiene dudas acerca de qué es el Evangelio, podemos charlarlo. Hay algunos hermanos que pueden ayudarlo en eso. Muy importante. ¿Qué es el Evangelio? Si no tengo en claro el Evangelio, puedo estar confundido, puedo estar boyando por la vida sin saber realmente cuál es, si realmente tengo una verdadera esperanza, ¿no? Por ello necesitamos gracia, misericordia y paz, como la necesitaba Timoteo. A veces pensamos, como dijimos, en la gracia de la salvación y olvidamos la gracia que capacita al creyente para cumplir la obra del ministerio. Usted y yo, mi hermano, necesitamos la gracia de Dios todos los días. Todos los días. No hay un cristiano verdadero que no necesite la gracia de Dios. No existe eso. Necesitamos todos los días. ¿Para qué? Para no ensimismarnos en nosotros mismos. Para no creer que mis preocupaciones y mis problemas y mis luchas son las más grandes del universo. No, la gracia de Dios me hace empezar a mirar para afuera. Y sí, claro, si hay dificultades serias en mi vida, claro, uno no puede ser ingenuo, pero si hay dificultades voy a tener la gracia de Dios para afrontarlas. Y me va a ayudar a mirar hacia afuera. Y en esas dificultades voy a necesitar la ternura, el consuelo del Señor. Esa es su misericordia. Esa es su misericordia. Y Dios me va a dar paz. Una paz al creyente para enfrentar los problemas con tranquilidad. Con tranquilidad, con estabilidad. Eso iba a necesitar Timoteo en particular. Timoteo iba a enfrentar cosas duras. A veces pensamos, no, mi vida es dura. Pero hay hermanos en la fe que han pasado por cosas tremendas. Y Pablo le desea gracia, misericordia y paz. Estabilidad en tu vida. Y Timoteo no vemos que ponga excusas. Uno puede pensar, bueno, su juventud, no sabemos. A veces sí, nosotros sí ponemos parece piadoso, suena piadoso, nuestra indignidad, no somos dignos, Señor. O nuestras limitaciones, soy muy limitado, Señor, tú conoces mis limitaciones. Pero eso nunca es excusa, mi hermano, nunca es excusa para devaluar el poder de Dios en el Evangelio. Usted no puede devaluar el poder de Dios en el Evangelio. Por eso apelamos a su gracia y a su misericordia. Esta paz orientada hacia Dios y lograda por Cristo también le permite a la iglesia vivir en paz y a sus miembros continuar procurando la paz entre ellos. Como veremos más adelante en las siguientes predicaciones, esta carta, mi hermano, es de tremenda importancia personal hacia el verdadero hijo en la fe, pero es un documento precioso para la iglesia. Primera de Timoteo, si uno quisiera verlo, es como un estatuto de la iglesia primitiva. Cómo vivimos como iglesia. Muy importante. Que a lo largo de los siglos, lamentablemente, ha ido de manera pendular desde los gobiernos autoritarios en la iglesia, personas autoritarias. Quizá usted haya asistido a alguna iglesia así. Ese es un péndulo. Pero también el otro péndulo en donde hay un completo igualitarismo, en donde no se sabe realmente cómo está ordenada la iglesia. Y hay cierta confusión en eso. Entonces Pablo lo que hace es mostrarnos un enfoque bíblico para la salud de la iglesia. ¿Preocupado el apóstol por las actividades? No, vamos a ver más adelante, y espero que esto le genere expectativa. Vamos a ver más adelante que
Pablo no está preocupado por las actividades de la iglesia. Pablo está preocupado por el carácter de sus líderes, el carácter de los oficiales de la iglesia, pero también el carácter de los creyentes en las iglesias. Porque muchas veces invertimos, ¿no?, las prioridades. Creemos que son más importantes las actividades y no el carácter. Pero Pablo dice, no, lo importante es el carácter y cómo ese carácter se ve reflejado en este mantenerse fiel al Evangelio. Pero veremos también que Pablo no solo estaba preocupado por los ancianos y los diáconos, porque parece que uno piensa en 1 Timoteo, Tito, y dice, sí, los ancianos y los diáconos. No, le habla a la iglesia también, muy importante. Porque ahí, en la iglesia, están las personas responsables de convocar a otras personas para ser oficiales de su iglesia. No es que uno se autoproclama, son las personas, los miembros de la iglesia. Son los cristianos los que deben tener cuidado de que sus vidas reflejen la doctrina que creen, sin importar las circunstancias. Yo no sé todas las circunstancias, algunos sí, más o menos sé las circunstancias, pero no sé todas las circunstancias. Pero más allá de eso, yo sé que Dios no abandona a los verdaderos hijos en la fe. Dios no los abandona. Dios los sostiene más allá de las circunstancias. Los sostiene a través de diferentes medios, principalmente de su palabra, y les da la gracia para seguir siendo fieles al Evangelio. Yo tengo, como certeza tengo eso. Dios sostiene a los verdaderos creyentes. Y por eso, repito la idea, olvidar el Evangelio es la manera de introducir errores en su vida y en la vida de la iglesia. Pero mientras mantengamos fidelidad y que esta sea nuestra esperanza, este precioso Evangelio, ahí vamos a tener un buen fundamento de cómo no solo prevenirnos de errores, sino también corregir errores. Entonces, Dios siga edificando su iglesia por medio de su palabra. Amén. Sí, vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta carta que hemos comenzado y pedimos por favor tu gracia para continuarla. Danos la sabiduría para mirarla con detenimiento, para absorber las verdades que hay en ella, pero también, Padre, para que esto encienda nuestro corazón en amor hacia ti, para que el Evangelio sea valorado realmente, no solo como aquel momento de nuestra salvación, sino que es como nuestro medio ambiente, Señor. Acá nos movemos en las verdades del Evangelio. Señor, rogamos que conforme vamos avanzando en todo esto, Padre, tú sigas santificando a tu pueblo, edificando tu iglesia, como lo haces por medio de tu palabra. Y Padre, si hay corazones aquí, como orábamos al principio, personas que no te conocen, que te rechazan, que viven sus vidas en forma autónoma de ti, Padre, muéstrales a Cristo. Necesitan solamente eso, ver a Cristo, ver lo que ha hecho Cristo en la cruz. No el momento histórico, Padre, sino que les muestres el significado. Él ha sido aquel que murió para sustituirnos de la condena que merecíamos nosotros. Por eso te damos muchas gracias, Señor, de que tu iglesia en cualquier lugar se afirma en esta ancla tremenda que es el Evangelio, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos por favor, Padre, que en esta semana tu gracia, tu misericordia, tu paz nos esté acompañando, porque realmente desconocemos quizá las circunstancias que podamos estar viviendo esta semana, pero gracias porque esta fe inconmovible no depende de las circunstancias, depende de tu poder, depende de quién eres tú para nosotros. Tú eres nuestra esperanza y en ella nos aferramos para seguir creciendo, y rogamos, Padre, ayúdanos también a hacer uso de los recursos de gracia que nos has dado,
de hacer uso de tu palabra, de abrirla, de leerla, de alimentarnos de ella, Señor, de orar fervientemente para que tu palabra sea viva en nosotros y afecte en nuestros corazones. Y Padre, de esa manera también alentemos a otros, a través de la comunión alentemos a otros a que hagan lo mismo, Señor. Hasta que tú vengas, Padre, ayúdanos, por favor, a que nuestras vidas sean el medio en el cual otros también vean el Evangelio, vean a Cristo, Señor. Te lo rogamos, todo esto en su nombre. Amén. Amén.